Está el tema, muchísimo ruido, mucha pirotecnia, mucho jaloneo y grilla, pero el fondo parece quedar relegado. Lucy Bravo, ¿cómo estás, Lucy? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Mota, Carlos. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos, buenas noches. Arturo Dama, Arturo. Manuel, Lucy, Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. A ver, lo importante, pues uno diría es el fondo, pero aquí también importa la forma de discutir, la forma en la que se envía, la forma en la que se procesa una iniciativa de estas características. Una iniciativa que, hasta donde entendemos, sería una reforma constitucional que requiere las 2/3 partes de los legisladores y que, para cómo andan los ánimos, Arturo, pues se antoja difícil que pueda aprobarse tal y como está siendo planteada, porque ya dijo la oposición que no, nada que toque ni un pelo al Instituto Nacional Electoral. Lo cual tampoco es muy prudente que digamos, porque sin duda alguna, como cualquier obra humana, hay mucho que mejorar en el INE y los ciudadanos deberíamos estar interesados en que se mejore. Lo decíamos hace 8 días a partir de lo que señaló Carlos, ¿no? Sin duda alguna que hay cosas rescatables de la propuesta original de López Obrador, como hay otras también muy cuestionables. Ahora, yo sí veo muy difícil que esto pase tal y como lo pretende Morena. Hoy se presentó el dictamen de la reforma electoral en los términos en los que presentó López Obrador, porque dice la oposición que no tuvo la oportunidad, porque no se dieron las condiciones institucionales para que se incorporaran sus propuestas. Pero el hecho es que se necesitan 2/3 partes del Pleno, la mayoría relativa para que esto pase. Morena por sí sola no la tiene. Morena tiene 276. Bueno, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde tienen 276 de los 334 votos que se necesitan para tener la mayoría relativa, y todo depende nuevamente del PRI. Pero nuevamente Alito Moreno hoy dijo muy claramente, lo acabamos de escuchar, que el PRI no votará nada que ponga en entredicho el INE, la democracia, la lucha de los mexicanos durante tantos años para lograr esto. Sí. Claro, también hay que preguntarnos qué entiende Alito Moreno por todos estos términos, ¿no? Sí, pero nuevamente sus criterios. El PRI pues es el que tiene ahí el fiel de la balanza, para ¿no? lograr esa mayoría calificada. El PRI que prestó sus votos para el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 en tareas de seguridad pública, y que ahora dice no. ¿Cómo lo ves, Lucy? Bueno, ahora sí que, como diría el clásico, empezamos mal. ¿Por qué? Empezamos mal, y es que... ¿Quiénes empezaron o empezamos mal? Empezamos mal, sí. Bueno, cuando hablamos de una reforma de esta naturaleza, con todo lo que esto implica para la vida política del país, bueno, uno esperaría que justo se respeten las formas y que se privilegie el diálogo, y no hemos visto eso, al menos en las últimas horas. Un dictamen, 938 páginas, 62 iniciativas constitucionales, 73 leyes secundarias que tienen que discutir en 5 días para que el próximo Ahorita lunes... deben de estar leyendo. Pero por supuesto, los diputados. Claro, están, ¿no? ¿Las 900 qué? No sé. 938 páginas, es decir, 132 asuntos que tienen que analizar dentro de los próximos 5 días. Y que, por cierto, uno de los puntos más importantes a destacar es que sí endurecen ciertas posturas de la propuesta original, entre ellas que establecen, por ejemplo, que el 5 de febrero de 2023 se realicen los comicios para que la ciudadanía elija por voto directo a los nuevos integrantes de ambos órganos, tanto el Instituto Nacional Electoral como del Tribunal. Algo que adelantaría el proceso que originalmente se había propuesto para agosto de 2023, es decir, después de los comicios estatales. Entonces, eso nos habla también de, pues, algunas de las, digamos, modificaciones que sí se hicieron y que tendrán que discutir mucho más a fondo. Pero aquí lo que más llama la atención es como, pues, al final del día, el diálogo es lo menos que vamos a ver, ¿no? Y justo la discusión de fondo de qué tipo de sistema político electoral realmente queremos, y pues eso nos lleva también a un escenario en el que nos encaminemos hacia este famoso plan B, en donde entonces se opte por modificar leyes secundarias y entonces entremos en una materia de limbos constitucionales y controversias, y una vez más los tribunales, y por qué no hasta la Suprema Corte, ¿no? Y porque a estas alturas pues es el ruido, es el escándalo, es la pirotecnia lo que llama la atención, lo que despierta la atención, Carlos. Y uno se pregunta si en este momento alguien está dispuesto todavía a ser convencido, ¿no? O ya más bien estamos hablando de posiciones irreconciliables. Pues yo creo que sí estamos justo en este último tema, en posiciones irreconciliables. Yo insistiría en lo que dije hace unos días aquí, los vasos comunicantes entre
la oposición y el gobierno están rotos, no existe el mecanismo de diálogo, y me parece que los puntos medulares del planteamiento de la reforma electoral del presidente López Obrador, como dije también, pues son atendibles, ¿no? El tema de que necesitamos reducir el costo de las elecciones en el país, pues creo que es algo que es totalmente atendible, y el presupuesto del INE, el presupuesto para los partidos políticos, la forma en la que y la cuantía con la cual estamos representados en la Cámara de Diputados, ¿no? Con 500 diputados, que bien podrían ser 300 o a lo mejor 350 o a lo mejor 250, o a lo mejor, pero menos sí podrían ser. No nos pasaría nada como país si reducimos el número de diputados a algún número más funcional, menos costoso, si introducimos el tema del voto electrónico, esos temas que son los temas de fondo que hoy tristemente no se pueden discutir porque todo está encapsulado en la supervivencia, ¿no?, del INE como existe al día de hoy. Pues es lo que no estamos viendo ya como la materia de la discusión. Ese es un tema. Yo creo que lo que ocurrió es que la oposición se está envalentonando de nueva cuenta porque renovaron la alianza Va por México, ¿no? Y esto ocurre hace unos días después de que ellos mismos se habían pues fragmentado, y ahora ante la elección de Coahuila, del Estado de México, pues se sienten con nueva estamina, que creen... Sí, ya se habían dicho hasta de lo que se iban a morir y ahora se tomaron de la mano nuevamente. Les da como para decir, bueno, pues no nada más vamos a la elección del próximo año, sino pues vamos a estos temas, ¿no? En donde ya no importa de qué lado ideológico estás originalmente, porque pues juntos podemos hacer un bloque que esté en contra de lo que se proponga de parte del gobierno, tirando, digamos, estos temas que son fundamentales para la democracia mexicana. Me parece que el tema más grave es que llevamos realmente años hablando en México de que el INE pues podría revisarse, que tendría que costar menos en los procesos electorales, que tendrían que ser más eficientes. Estos temas sí llevamos años discutiéndolos y realmente no podemos entrar en esa materia por este diálogo de sordos que hay y por este encono que hay entre las fuerzas políticas. Ahora el próximo domingo tendremos esta otra marcha y por otro lado mucha gente vestida de rosa, ¿no? Hay un llamamiento para que la gente se vista de rosa cuando están en contra de los que van con el presidente López Obrador a defender la 4T. En fin, pues prácticamente estamos en el mundo ya del color, ¿no? A ver de qué color se visten los del domingo en la marcha, ¿no? Sí, sí, sí. Y parece que en ese encono pues son los polos justamente los que se nutren, ¿no? Es decir, la oposición ahora cuestionada o parte de la oposición cuestionada en torno a esta bandera en defensa del INE, no se van a soltar, encontraron un tema que los mantiene unidos y del otro lado el presidente insistiendo en su iniciativa de reforma que tampoco va a soltar porque le permite, digamos, contrastar con la oposición, con el árbitro electoral y vivir, digamos, pues de aquí hasta 2024 en una campaña permanente, mientras hay una grieta ahí en la sociedad mexicana que se va abriendo. Así es, y mira, ¿qué es lo que como sociedad tendríamos que cuidar en relación a una reforma electoral? Bueno, lo principal, ¿no? Que las elecciones por ningún motivo debe organizarlas el gobierno. Tiene que ser una institución autónoma del Estado. Que en eso parece que todos están de acuerdo. Parece ser que yo no escucho a nadie decir que va a ser la Secretaría de Gobernación o la Cámara de Diputados o la Presidencia de la República la que va a organizar las Imagínate elecciones. Que fuera la Secretaría de Gobernación y que regresaran a Bartlett a Gobernación. Imagínate, no sería una tragedia, se le caería el sistema, pero nadie está poniendo eso sobre la mesa. Otro punto muy importante, tener autoridades electorales verdaderamente ciudadanizadas, es decir, minimizar lo más posible la participación de los partidos políticos, ¿no? Porque, a ver, para tratar de hacer una analogía, imagínate tú una reunión de árbitros de fútbol, ¿sí? Pero con representantes de cada uno de los equipos que juegan en primera división, inclusive representantes de los jugadores. A ver, ¿hasta qué punto sería eso correcto, no? Y que ellos pongan a los árbitros. Y que ellos pongan a los árbitros. Entonces, tener verdaderamente ciudadanía del tema que le gusta mucho a Carlos, con el cual estoy de acuerdo, del dentista que podría llegar a ser perfectamente consejero. Consejero, ¿no? Sí, consejero. Además de sacar muelas, puede contar votos. Contar votos, ¿no? Y luego, bueno, el tema del costo, ¿no? A ver, desde antes de que llegara López Obrador a la presidencia, lo que nos cuesta las elecciones en México ha sido un tema que se compara con otros países y también eso tendría que ver. A ver, pero ahí la mayoría de los partidos no quieren renunciar a esas bolsas. No, pues a ver, a 6,000 claro, millones de pesos. Bueno, pues claro que no. Pero bueno, ahí sí tendríamos que buscar, no sé, el punto medio por decir, bueno, a ver. Pero ellos hacen la ley, ¿cómo van a renunciar a eso? Ese es el problema. Estamos atrapados ahora sí que en la partidocracia.
porque al final de cuentas, todo este tema electoral, estamos atrapados en la partidocracia, ¿no? A ver, eso de que los partidos terminen siendo financiados por las aportaciones voluntarias de sus simpatizantes, ¿cuánto podría recaudar un partido político de esa forma, ¿no? Sí. Ahora, si se dice que son entidades de interés público, pues vamos a ver qué tan dispuesto está el público realmente a financiarlos, ¿no? A financiarlos. Y ese es precisamente el punto, donde la ciudadanía sí tenemos que estar muy vigilantes de esta discusión, que no es un tema menor, justo para no confundir la partidocracia con la democracia, porque creo que se ha manipulado en exceso precisamente la discusión y el diálogo, y se ha conducido hacia ese lado, porque pues es lo que les conviene a los partidos. Y no podemos confundir. O sea, la democracia no se termina con una reforma constitucional. La democracia no se termina con un cambio a un instituto electoral. La democracia no se termina con un cambio en la manera de elegir a los árbitros. Es decir, creo que la democracia es imperfecta, es a prueba y error, es esto precisamente, es el diálogo, es el poder pues modificar ciertas cosas que ya no están funcionando, pero está efectivamente capturado todo por los partidos que, una vez más, ellos ponen las reglas, ellos mismos las violan y después no pagan realmente las consecuencias. Con el problema adicional de que esto que estamos viendo estos días, lo que vimos el día de hoy en las 3 comisiones unidas, lo que vamos a ver durante los siguientes días, en donde van a llevar al Pleno, se va a rechazar porque la oposición va a rechazar esta iniciativa, veremos el plan B que se va a empantanar seguramente en la Corte, en fin, todo eso, que ya sabemos la película que ocurrirá, cuesta dinero. Claro. Eso es dinero de nuestro presupuesto público, de nuestros impuestos. Vaya, yo pensaría que la Auditoría Superior de la Federación tendría por lo menos que decir, a ver, legislador, ¿vas a hacer algo? Pues hazlo en serio, ¿no? O sea, ponte a negociar algo, ponte a negociar, o sea, cede un punto, acepta otro punto, llega a un acuerdo, pero no... Lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en los siguientes días es una pantomima costosa, porque que estén ahí todos los días los legisladores con su famoso pancarta hasta acá atrás que dice Comisiones Unidas de no sé cuántos puntos constitucionales. También eso cuesta. Todo cuesta. Todo y costará durante los siguientes días, ¿no? Y sus asesores. Una simulación para algo que no va a ocurrir. Sí, una película de simulación, porque ya todos sabemos el papel que desempeña cada uno, cómo van a votar cada uno de los legisladores, cada uno de los partidos políticos, cuál va a ser el resultado, cuál será el plan B. Y a pesar de todo eso, pues ahí está el show. Sí, y mira... Muy costoso, por cierto. Muy costoso. Quiero puntualizar esto porque cada vez que tengo la oportunidad señalo. Dirán, bueno, muy costoso y nosotros pagándolo. No, muy costoso y a nosotros obligándolos a pagar. Porque, a ver, lo que yo digo, yo no pago impuestos. A mí me los cobran y termino pagándolos para no meterme en problemas. Que ese es también otro de los puntos que tenemos que tener muy claros, ¿no? Es que nosotros los mantenemos con nuestros recursos. No. Ellos se mantienen de nuestros recursos, ¿no? Es que son nuestros empleados. No son nuestros empleados. Si fueran mis empleados, yo hubiera corrido a 2/3 partes. Es que están para servirnos. No es cierto. Ahí hay una serie de mitos que tendríamos que desmantelar para empezar a ver las cosas claramente, porque al final de cuentas todo esto cuesta y el dinero sale de una u otra manera, hoy, mañana o pasado mañana, del bolsillo de los contribuyentes. Y sale no porque nosotros lo saquemos y lo entreguemos muy contentos, sino porque aquellos meten la mano y te obligan a pagar. Ahora, yo pienso que la ciudadanía se va a cansar después de este domingo y de a más tardar la próxima semana. Este domingo tendremos la marcha, ¿no? Entonces ahí se van a medir fuerzas, vamos a estar hablando de cuántos asistieron a la marcha. Decía yo, pues a lo mejor son 20,000, ¿no? El doble de los que fueron a la otra, según las cifras oficiales del gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, pero lo que sí vamos a ver es realmente esta cereza del pastel del problema que estamos viviendo de la división en el país, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía se va a cansar. O sea, si el presidente López Obrador insiste en las siguientes semanas, en diciembre y luego en enero, que no se llevó a cabo, por lo menos en términos en los que él lo planteó y tal, me parece que la gente va a decir, bueno, pues entonces démosle la vuelta. Si estos no lo pueden resolver, ¿no? Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la oposición, ni Morena, ni nadie, pues... ¿qué vamos a hacer? Pues por lo menos nos quedamos en el peor de los dos mundos, porque entonces empiezan con los parches constitucionales de lo que ya hablábamos y empiezan a violar la Constitución. Eso es lo que va a ocurrir y eso es aún más grave. Que eso es el plan B.
Ese es el plan B de López Obrador. Si no puedo modificar la Constitución, pues modifico la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, modificaciones que muy probablemente van a ser inconstitucionales y van a acabar en ese tipo de pleitos en la Suprema Corte y a ver cuánto tiempo se tarda en resolver esto. Pues y en es una que es de parte esas, de la película por Oye, adelantado, Manuel, que ya sabemos, y en una esto de va a acabar esas en la Corte. Llegamos al 2024 precisamente en estas condiciones. No se ha resuelto nada, esto sigue ahí en el limbo. Y a ver qué respeto tienen los candidatos en medio de toda esta discusión por las reglas que queden. Que queden, o las que se apliquen el 24. Unas que estén vigentes porque son las que están hoy, otras que sean este parche del que estamos hablando, y uno va a decir, pues yo me sigo por esta vía, pero yo obedezco esta otra, y cada quien con sus reglas. Y ahora fíjate, lo que decía Lucy, decías que en febrero, ¿verdad? Se pretende que en febrero se hagan las elecciones para elegir a los consejeros del INE y a los para que de una vez hagan la de Coahuila y la del Estado de México. Pero, ¿quién organizaría? Suponiendo que fuera en febrero, que para una elección de esa magnitud, febrero está a la vuelta de la esquina. Tendrían que, de entrada, tener campañas. ¿Quién va a financiar eso? Ya tendrían que estar ahorita que tener campaña. a los aspirantes. ¿Quiénes serían? 60, tendrían que ser 60, ¿sí? 20 propuestos por el Ejecutivo, 20 propuestos por la Suprema Corte y 20 propuestos por el Legislativo, ¿no? Bueno, de aquí a febrero, dices, oye, ¿y quién no es serio. ¿Y quién lo organizaría? Pues, ¿quién lo organizaría? El actual INE. Y esa sería una elección de una magnitud casi presidencial, porque tendría que ser a nivel nacional. Y de eso depende quiénes sean los consejeros y los magistrados. Bueno, eso nos habla de la seriedad de la propuesta. Bueno, y ya de razones y de argumentos, pues muy poco, ¿no? Muy poco, nada. Muy poco. El show costoso, muy costoso, un circo que nos sale en un dineral. Y ahí están los diputados haciendo como mal. que hacen. Empezamos mal, a ver cómo terminamos. Lucy, gracias. Muchas gracias, Carlos. A ver el Mundial. A ver el Mundial y que gane México. Antes del domingo, la marcha del presidente. El sábado que gane, por lo menos que no pierda México. Arturo, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, buenas noches. Acá nos encontramos. Pásela muy bien.